noches, queridos hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús. Estoy una vez más aquí con ustedes para poder compartir la palabra de Dios, ya que de mucho tiempo nos estamos volviendo a reencontrar con la página. Y durante ese tiempo que estuvimos compartiendo la palabra de Dios fue de mucha bendición. Aprendimos la gracia de Dios. El Espíritu Santo fue el que nos guió y el que nos da las fuerzas para seguir perseverando. Y vamos a esperar unos minutos para poder conectar y vamos a comenzar hoy con Génesis 4 y 5. Amén. Vamos a dar a conocer la palabra de Dios de Génesis 4, de Caín y Abel. Vamos a tocar un tema muy importante y muy edificativo para nuestras vidas, que es Génesis de Caín y Abel, sobre la profesión, qué tanto puede afectar en nuestras vidas, sobre el carácter, qué carácter tenía Caín y Abel. Es muy importante saberlo para poder tomar buenas decisiones, ser obediente ante Dios y no cometer los mismos errores que cometió Caín. Y vamos también a tocar el punto de la descendencia de Adán. Y sé que en este capítulo 5, la descendencia de Adán, solamente nos habla de la genealogía. Pero nosotros podemos decir que podemos aprender de la genealogía, de las generaciones de Adán, dice, ¿no? Que en sí es lo que más me encantó y me gustó es donde estaba en la tarde, estaba un poco meditando la palabra de Dios y del capítulo 5 de las descendientes de Adán, y lo que me llamó la atención es que trae un mensaje muy poderoso, a pesar que solamente trata de nombres. Cuando uno escudriña, se somete a la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo te revela. Entonces el capítulo 5 entonces nos va a hablar sobre la redención. Amén. Vamos a tocar el capítulo 5 sobre la redención. A pesar que acá no habla ninguna palabra sobre redención, solo nos habla de genealogías de nombres, pero vamos a enseñar. Amén. Entonces vamos a invitar que se conecten unos minutos, vamos a orar y vamos a comenzar. Amén. Que compartan a los amigos, en los grupos. De esta manera vamos a edificar al pueblo de Dios, y de esta manera el pueblo de Dios va a seguir avanzando en los propósitos de Dios y no vamos a ser engañados. Amén. Porque su palabra dice, si nosotros no tenemos conocimiento, si nosotros no estamos parados en la palabra de Dios, vamos a ser engañados. Amén. Entonces esperamos unos minutos más, un minuto y comenzamos. Las 10:15 comenzamos. Amén. Vamos a compartir en los grupos. Sé que será de mucha bendición. Amén, amén. Amén. Ahora sí, vamos a comenzar. Gracias, maravilloso Dios, te agradecemos en este día por tu inmenso amor, tu misericordia que tienes hacia tus hijos, maravilloso Dios. A pesar que te fallamos, a pesar que no cumplimos la voluntad que tú nos has encomendado, desobedecemos, pero tu amor está ahí y nos alcanza y nos da oportunidades. Así como le dio a Caín, Señor, le dio varias oportunidades, pero él fue un hombre necio, un hombre que no arrepintió, que no confesó con su boca y fue maldecido por Dios. Entonces nosotros, como hijos de Dios que conocemos la palabra de Dios, vamos a hacer lo correcto delante de sus ojos. Si estamos caminando en el camino incorrecto, el Espíritu Santo hará que nos pueda, Señor, traer al camino correcto. Y nos pararemos en la palabra y así
caminaremos hacia la vida eterna con la ayuda de nuestro Padre, del Hijo, porque dice que Jesús es el camino, es el único por donde podemos llegar hacia la vida eterna, no hay otro camino. Entonces agradecemos a mis hermanos que se van a conectar en esta noche, tú seas bendiciendo sus vidas, tú seas, Señor, multiplicando, tal vez están sin finanzas, enfermos, están débiles, desamparados. Tú seas, Señor, poniendo tu mano poderosa en aquellas vidas, Señor, y tú seas, Señor, siendo nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, el médico, y que creemos que tú, Señor, sigues siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y nunca has cambiado, maravilloso Dios. Agradezco eternamente por este hermoso tiempo que vamos a compartir tu palabra, Señor. Seas usando, Señor, nuestra boca, nuestra lengua, Señor, para poder compartir. Y así, Señor, aunque sea en una persona, puede ser sembrada esta palabra y puede ser edificar, maravilloso Dios. Gracias, maravilloso, y te agradecemos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, buenas noches, mis hermanos, que se recién están conectando con algunos. Vamos a comenzar. Hoy nos tocó el capítulo 4 de Génesis. Amén. Ayer nuestra querida hermana Yori les dio la introducción del capítulo 1, 2 y 3. Hoy nos tocó el capítulo 4 y 5. Vamos a aprender del capítulo 4. Vamos a la palabra de Dios, vamos a lecturar y vamos a dar a conocer qué nos da de enseñar. Amén. Dice la palabra de Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando nosotros, primeramente, el capítulo anterior terminó donde fueron expulsados del Edén a causa del pecado y se les decretó a muerte. Amén. Por desobedecer a Dios. Eso terminó el capítulo anterior. Y vemos aquí en el capítulo 4 que dice: conoció Adán a su mujer Eva. ¿Qué quiere decir que conoció? No es la palabra que le desconocía, porque ya cuando Dios les creó, en ese momento ya Dios le da y le conoce. Cuando esa palabra conoció, cuando encontramos en la Biblia, se refiere a que tuvo una intimidad como relaciones sexuales para que pudieran tener, dice, ¿a quién? A Caín. Amén. Entonces esa palabra significa intimidad. Amén. Y concebió a Caín. ¿Y Caín qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? En ese mismo pasaje nos dice, Caín, dice, es adquirido. Amén. Entonces el nombre Caín significa adquirido. Es muy importante que sepamos los nombres, su significado de los nombres, porque más en el capítulo 5 nos va a ser de mucha importancia conocer el significado, porque aparentemente el capítulo 5 de las descendencias de Adán como que no tendríamos nada que no nos puede enseñar, porque son puros nombres. Pero en este capítulo 5 nos va a enseñar sobre la redención. Amén. Entonces, seguimos, dice, en el versículo dice: después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín un labrador de la tierra. Dice, en sí Abel no tiene un significado definido, porque algunos comentaristas, algunos teólogos dicen que Abel significa vacío o vano, simplemente porque él no iba a vivir mucho tiempo, porque su hermano le iba a asesinar. Entonces aquí vemos también que es
el primer asesinato y el odio a su hermano. Vamos a ver en este capítulo. ¿Amén? Acá vamos a ver la personalidad, el carácter de dos hermanos. Y vamos a ver también la profesión de aquellos hermanos. ¿A qué se dedicaban Caín y Abel? Amén. Una pregunta, a ver, vamos a realizar. A una persona le puede cambiar la profesión que elija. A una persona tal vez la profesión que elija le puede alejar o acercar a Dios. Vamos a ver la enseñanza aquí, lo que nos va a enseñar cuál era la profesión de Abel y la profesión de Caín. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, la profesión que habían escogido los grandes hombres de la fe. Por ejemplo, Moisés. Moisés, que vivía en el palacio, tenía las mejores comidas, vestimentas. Moisés tenía todas las comodidades, pero él rechazó y se convirtió en un, ¿qué dice? Que se convirtió en un pastor de ovejas. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. David, por ejemplo. David, que él es el conocido como el dulce cantor de Israel, porque él dice, ¿no?, que pastaba sus ovejas cuidando del oso, del león. Amén. Entonces, ¿qué habrá en esa profesión que le promociona que busque más a Dios? Ser un pastor de ovejas, a la comparación de ser un labrador de la tierra. Lo que pasa, por ejemplo, cuando tú eres un labrador de tierra, su tiempo como que se lo pasan de sol a sol labrando la tierra. No, apenas pueden descansar tal vez para el refrigerio, para el almuerzo y tal vez a las 3, así como un descanso, ¿verdad? Pero si tú eres, dice que el pastor de ovejas, por ejemplo, él lleva sus ganados al campo, y en el campo él como que no trabaja, sino se pone a contemplar, a ver, solamente a cuidar, y tiene más tiempo. Amén. Entonces, acá Caín era, dice, un labrador que Dios, por el causa de su pecado, a Adán le dice, ¿no?, que con el sudor de tu frente comerás. Amén. Eso que lo tocaron en los capítulos anteriores. Entonces, en la actualidad, en este mundo, vemos que los valores se han transgredidos. Amén. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a una persona demasiado ocupada, a una persona que no tiene tiempo tal vez para pasar en familia, que no tiene tiempo para ir a la iglesia, o que tal vez no tiene tiempo para compartir entre amigos, porque se dedicó completamente al trabajo, algunas personas lo ven como que una persona muy importante, o lo vemos a aquellas personas que son muy exitosas o muy admirables, pero vemos que nosotros conocemos la palabra de Dios, que no están cumpliendo un mandato que Dios nos ha dado. Cuando nosotros nos vamos a Mateo 6:33, es un versículo muy conocido. Vamos a buscar Mateo 6:33 y vamos a lecturar. Yo sé que muchos lo saben de memoria. Mateo 6:33. A ver, vamos a buscar Mateo 6:33. Aquí está. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Amén. Entonces las personas que se enfocan en trabajar, que se enfocan a buscar lo material y las riquezas de este mundo, como que no están cumpliendo este mandato, ¿no? Que no están buscando el reino de los cielos y no están buscando la justicia, no son justos, no son personas justas. Amén. Entonces no están cumpliendo la voluntad que Dios quiere para nuestras vidas. Que Dios quiere que nosotros primero le buscamos a Él, que seamos justos, y lo demás dice que vendrá por añadidura. Amén. Entonces, esto es lo que hacía Caín. Amén. Era un labrador, tierra. Entonces dice, a veces, muchas veces nosotros en la actualidad elegimos una profesión, ya sea porque nos queremos ver más importantes o para estar ocupados, porque dice nuestra mente cuando nuestra mente está desocupado, como que viene nuestra conciencia, como que nos acusa, nos pone pensamientos negativos que son a causa del enemigo, que dice, ¿no? ¿De qué vas a vivir más adelante? Si eres joven tienes que trabajar, ¿de qué vas a comer mañana? ¿De qué te vas a vestir? Esos pensamientos que vienen del enemigo a nuestra mente, obviamente como que tienen, como que le dan la razón, ¿verdad? Entonces todo hombre en sí tiene que trabajar para comer, pero como que los desenfoca de los caminos de Dios y se enfocan más en trabajar que buscar el reino. Entonces no estarían cumpliendo lo que dice Mateo 6:33. Amén. Entonces aquí estamos viendo que eran dos hermanos de diferentes caracteres, Caín y Abel, totalmente diferentes caracteres. Amén. Que Abel era un pastor que solamente tenía que llevar a las ovejitas al campo, tenía que contemplarla, cuidarla, tal vez de los enemigos, del oso, del león o del lobo, que se pudiese comer. Amén. Entonces eso podemos ver en el versículo 2. Vamos a avanzar un poco porque si no, no vamos a terminar. Todavía nos toca 2 capítulos, si nos profundizamos no vamos a terminar. Entonces en la 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces el primero que le llevó la ofrenda fue Caín. Amén. Luego dice la 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué será la razón que miró con agrado la ofrenda de Abel y de Caín, que no le aceptó? ¿Cuál habrá sido el motivo de que Dios aceptó la ofrenda de Abel? Amén. Es que antes hacían holocausto, y cuando entregaban un animal, es como que estuviesen representándose ellos mismos, es como si estuviesen entregándose ellos mismos. En el tabernáculo, cuando hacían holocausto, eso significaba que se estaban entregando ellos mismos. ¿Y qué pasaba con Caín? Caín, si nosotros hacemos la comparación, que no le estaba dando de corazón. Amén. Es como nosotros en la actualidad, por ejemplo, en mayordomía, cuando llevan mayordomía, el diezmo, las ofrendas, cuando nosotros, por ejemplo, una persona le da 1000, pero con una tristeza,
con, no sé, con desagrado. Por más, o sea, Dios no ve la cantidad que tú das. Tal vez una persona puede dar 1000 soles y otra persona puede dar, no sé, 10 soles. Pero esa persona que da 10 soles lo da con tanta alegría porque sabe que en Dios no hay pérdida. Y la otra persona le da 1000 soles pero con una tristeza. De nada servirá la cantidad que va a dar. Dios no lo va a recibir con agrado, así como a Caín. Entonces la persona no es la cantidad, sino es que tú le des de corazón. ¿Amén? Entonces, aquí estamos viendo que le hay que dar de corazón. Así como lo dice en Jeremías 29:13. ¿Qué dirá la palabra de Dios en Jeremías 29:13? En Jeremías 29:13 dice la palabra de Dios. 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Si nosotros le buscamos de todo corazón, Él nos escucha, Él nos bendice, Él nos prospera, Él siempre nos sostiene en sus manos. Mas si nosotros le buscamos por querer tal vez impresionar a alguien o por tratar de obtener beneficios propios, es que Dios nunca te va a escuchar. Por más que estemos orando día y noche, si no lo haces de corazón, Dios no te va a responder y no va a aceptar esa ofrenda que tú le das. Amén. Entonces aquí vemos, entonces, ¿qué tiempo le dedicas a Dios? ¿Le estás dedicando un tiempo correcto? ¿Le estás dedicando el tiempo necesario? ¿O le estás dando la sobra de tu tiempo? Sabes que también es una ofrenda, ¿verdad? De las 24 horas, ¿cuánto tiempo le estás dando a Dios? Sería un mínimo de 2 horas 40, ¿verdad? Un mínimo, según la Biblia, un mínimo de 2 horas 40. Pero es lo mínimo que debemos escudriñar. En esa hora debemos de orar, debemos de meditar la palabra de Dios, mínimo. Pero si no lo estamos haciendo, dice que estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a continuar con el versículo 5, dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Entonces dice, se ensañó, ¿qué se refiere? Que se enfureció, se enojó Caín. Cuando la Biblia nos habla del enojo, dice que el enojo no es un pecado. Amén. El enojo es un sentimiento que todos tenemos, así como el amor, así como la paciencia, es un sentimiento. Pero ¿qué pasa? Eso nos habla en Eclesiastés 7:9. Vamos a ver, Eclesiastés 7:9, del enojo. Dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios, en el corazón de los necios. ¿Qué pasa? Entonces Caín aquí dice que se enojó, pero ese enojo en sí, como les dije, el enojo no es pecado, pero las consecuencias que tú puedes hacer con el enojo, eso sí te lleva al pecado, porque el enojo te lleva al odio, al rencor, al resentimiento, y de esa forma ya tú vas pecando contra los hermanos. Amén. Tal vez le hieres con tu palabra, le hieres con tu forma de ser, con muchas formas podemos herir, faltar al respeto a causa de nuestro enojo. Si no sabemos controlar, lamentablemente vamos a pecar. Pero si nosotros, como le dice en Eclesiastés, no te apresures en enojarte. Amén. Entonces nosotros debemos tener un dominio propio. Amén.
Entonces nosotros tenemos que tratar de no que se anide el enojo en nuestro corazón. Amén. Entonces continuamos con el versículo 7. Dice: si te hicieres, no serás enaltecido. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. ¿Qué pasa? Cuando nos vamos a Eclesiastés 7:10 dice que cuando tú permites que el enojo entra en ti y se anida en tu corazón, estás abriendo como una brecha al enemigo, ¿sabes? Una puerta. A través de esa puerta entra y comienza a manipularte y a usarte. Amén. Entonces, dice acá que nosotros no nos debemos enojar porque estamos abriendo la puerta al pecado. Amén. Pero, ¿qué pasó con Caín? Que él en sí le abrió la puerta al pecado. Amén. Porque él, vamos a ver que más adelante, a causa de su enojo, lo que le vas a hacer malo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que no permitir que el enojo tome el control en nuestras vidas. Amén. No permitir que el enojo nos pueda dominar, porque se convierte en pecado. Amén. Entonces Dios te dice que tú vuelvas a hacer y le entregas de corazón. Acá a Caín le está diciendo que lo volviera a hacer con un corazón de corazón, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a leer en 2 de Samuel 24:24. Nos habla del rey David. 2 de Samuel 24:24 dice: y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era a los bueyes y por 50 siclos de plata. Amén. Que David era un hombre conforme a la voluntad de Dios, igual que Abel. Amén. En cambio, Caín dice, lo que adquirió le dio. Amén. Hay un claro para que podamos entender. Si nosotros nos vamos a Génesis 1:1, en sí este pasaje bíblico de Génesis 1:1, que cuando yo lo leí me impactó demasiado, que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio. Pero la pregunta es, ¿para quién lo creó? Pensando en quién lo creó los cielos y la tierra. Pensando en nosotros. ¿Amén? Y Dios lo hizo perfecto. Amén. Entonces, si Dios nos dio todo, los cielos y la tierra, todo lo que miramos, todo lo que palpamos, el aire que respiramos, ¿y cómo no le vamos a dar a Dios lo que es de Él? Más bien a Dios lo estamos robando. Amén. De Él es el dueño del oro y de la plata. Porque a Dios en sí no es que le importa ni 10 céntimos tuyo, porque Él es el dueño del oro y la plata, sino es con qué intención le estás dando. Dios dice: bendice al dador alegre. Amén. Entonces, continuamos. Entonces nosotros debemos darle, dice, con una actitud de Caín. Amén. Con un corazón cambiado, renovado, transformado. Amén. Y no como Caín. Amén. Vamos a continuar
en la versículo 8, dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. A pesar que Dios ya le había advertido, Dios ya le había dicho cuál era la causa de que si él dejara abiertas las puertas al pecado. Amén. Pero David, Caín tan necio que no escuchó y cometió, se dejó llevar. Él hizo que anidara el enojo en su corazón y se convirtiese en pecado. Amén. En rechazo, en odio, en rencor. Y eso le llevó a matar a su hermano. Amén. El versículo 9 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Por qué Dios le habrá preguntado: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso Dios no sabía de lo que estaba pasando? ¿O acaso Dios no se enteró de lo que había hecho Caín? No, ¿verdad? Dios siempre nos da oportunidades porque Él es misericordioso, porque su amor es inmenso. Dice que su amor cubre todo el pecado que existe en la tierra. No hay comparación para el amor de Dios, es ilimitado. Amén. Entonces, Él le pregunta ¿por qué? Porque Él nos quiere ayudar. Amén. ¿Y de qué forma nos quiere ayudar? Cuando nosotros leemos en Romanos 10:10, ¿qué dice su palabra? Con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Así como Adán también, cuando estaba en el huerto, le preguntó: ¿qué has hecho? ¿Pero qué pasó? Él como que quiso echar la culpa a otra persona. Entonces, ¿y qué dijo? Mira, ¿y qué dijo? ¿Y cómo le respondió Caín a Dios? Le dijo, y le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Amén. Así que qué nivel de dureza de corazón que tenía Caín. Amén. Y Dios no es que Él actúa también inmediatamente. ¿Qué pasara si Dios fuera grande en su ira y poco en misericordia? Ya no existiría la faz de la tierra, ¿verdad? Entonces la pregunta sería: ¿de qué lado quieres estar tú? ¿De la misericordia o de la ira de Dios? Amén. Porque la ira de Dios, vamos a ver cómo va a terminar Caín. Amén. Pero Dios le da muchas oportunidades. Dios le da oportunidades. Cae 5, 6, 7, 8, 10 veces. Dios siempre te va a dar las oportunidades. Pero mientras tengamos vida, hay esperanza. Pero ¿qué será aquel día que nosotros partamos? Tal vez mañana, no sé, salimos, nos caemos, o pasa un carro, un accidente, y nos morimos sin haber perdonado. De nada habrá servido tal vez servir a Dios, no sé, 20, 30, 40 años, que es por el enojo que tú guardaste en tu corazón y se convirtió en pecado, y nos vayamos al infierno. Sería como algo injusto, ¿verdad? Entonces nosotros debemos saber perdonar y amar. Amén. Entonces, estamos viendo en el capítulo 10. Y le dijo: ¿qué has hecho? Le dice. Acá le está preguntando por tercera vez: ¿qué has hecho? ¿Cuántas veces le preguntó? ¿Cuántas veces le preguntó? 3 veces, ¿verdad? Le dio una oportunidad, se negó. Le dio otra oportunidad, se negó. Y esta es la tercera vez. En capítulo 10 dice: y le dijo: ¿qué has hecho?
Pero acá la Biblia dice que la voz de tu sangre, y como que acá no responde, se queda callado. Y por eso, si se hubiera respondido, la Biblia lo diría, ¿no? Dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Entonces, Dios, le damos en sí, y yo le doy gracias a Dios también. ¿Cuántas veces caímos? ¿Cuántas veces tropezamos? ¿Cuántas veces le traicionamos su amor? ¿Cuántas veces menospreciamos lo que hizo Él en la cruz por nosotros? Pero su amor es infinito. Amén. Que nos da oportunidades 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 veces. Amén. Entonces continuamos con la 11. Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Amén. Y la 12 dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Amén. Aquí Dios le está dando un juicio para Caín con la tierra, amén, en la cual había derramado la sangre de su hermano, de Abel. Amén. Por eso que dice que la tierra, dice, ¿no? A causa del pecado gime, ¿no? Sabemos que a causa de nuestro pecado, muchas veces nos preguntamos, decimos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba antes pequeñito, estaba con mis abuelitos y tenía sembríos, yo miraba que ellos sembraban sin nada de fertilizantes y daba buenos productos, no sé, unas buenas papas, choclos. Pero ahora que ha pasado el tiempo, hay muchos, no sé, se tienen que echarle fertilizantes, abonos. Pero ¿es a causa de qué? A causa de nuestro pecado. Amén. ¿Qué pasan los terremotos, desastres naturales? Que la tierra, dice, gime. Amén. Vamos a continuar. Ya, no hay que terminar, sino. Ya, la 13 dice. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y todavía se queja, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros también nos quejamos de lo que nos está pasando a causa de nuestro pecado? No somos responsables de lo que nos está pasando. Amén. Porque muchas veces le hemos fallado, traicionado a Dios y nos quejamos de las consecuencias de aquello nos está pasando. Amén. Pero como aquí todavía no se arrepiente, amén. En vez de arrepentirse, se está quejando todavía Caín. Amén. La 14 dice, he aquí me echas hoy de la tierra, y tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Dice, me matará, ¿no? Pero, ¿qué dice la 15? Dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallare. Amén. Como que Dios, a pesar que no sé, ya le había fallado, pero a pesar que ya le había dado también, le había maldecido, pero dice que no lo iban a matar. Amén. La 16 dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nob, al oriente de Edén. Amén. Cuando hablamos de Nob, significa errante. Amén. Entonces Caín era un errante. Amén. Vamos a continuar rápido porque
nos falta demasiado, si no la quiero terminar. Entonces vamos a leer la 18, dice, la 17, y conoció Caín a su mujer, en la cual concibió, dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y lo llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. La 18, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mahulael, y Mahulael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada, el otro Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, la cual fue padre de los que habitan en tiendas y cría ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, en la cual padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro. Y hermano Tubal Caín fue Naamán. Y dijo Lamec a sus mujeres, a Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y a un joven por mi golpe. Y 7 veces serán vengado Caín, Lamec de verdad 70 veces, 7 lo será. Amén. Nosotros, cuando leemos la 23, en sí es un pasaje muy contradictorio, o no muy, que muchos debaten, muchos teólogos. Algunos dicen que dice que Lamec no es que esté afirmando, lo estoy con un comentario. Dice que Lamec era un hombre ciego que con el arco, dice, probablemente le haya matado a Caín, y de un golpe de casualidad mató a su hijo, mató a Tubal Caín. Entonces, pues dice y en la 7, la 24 dice, si 7 veces será vengado Caín, está hablando si Dios, que Caín ha pecado, que Caín ha desobedecido a Dios y ha sido perdonado, y yo que no he hecho nada, dice, Lamec en verdad 70 veces y 7 lo será. Amén, como habla él, ¿no? Como que algo de soberbio que está mostrando acá en este pasaje bíblico, Lamec. Amén. Y la 25 dice, y conoció, antes, cuando en la 18, la 19, la 20, la 21 y la 22, acá nos está hablando sobre las producciones, el arte, el entretenimiento, del bronce, que pues, los hijos de Caín estaban ya empleando. Amén. La 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y lo llamó por nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en el lugar de Abel, y quien mató, Caín. Y Set también le nació un hijo, y lo llamó el nombre Enos. Entonces los nombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La 4 hemos terminado. Y quiero que presten mucha atención en la 5. En sí, la 5 nos va a hablar de puros nombres, puro descendencias, pero es algo muy interesante que nos va a traer una enseñanza sobre la redención. Amén. Porque este es el capítulo 5, va a dar como un repaso. Otra vez nos va a narrar desde que de Caín,
hasta Noé. Amén. Hasta el diluvio. Amén. Una pregunta también que se hacen muchos, dicen, ¿por qué en aquellos tiempos han vivido muchos años? Han vivido 900, 800, 700. Una de las teorías dice que también cuando Dios estaba creando, dijo que separen las aguas de los cielos a la tierra, ¿verdad? Entonces, era que la tierra estaba cubierta de aguas. Entonces, cuando Dios hace caer el diluvio, dice que cayó como precipicios, ¿amén? Como cataratas de agua. Y Dios se soltó todo eso, todo aquello. Y a causa de eso, dice como que los rayos ultravioletas que no entraban, que no hacían daño, o también tenían como una estación tropical, porque después del diluvio, como que las edades se disminuyen considerablemente. Amén. Lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a leer todo el capítulo 5 y luego vamos a dar a explicar. Sé que a algunos les va a sonar un poco aburrido porque solamente va a dar puro nombres. Vamos a leer. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó el nombre de ellos Adán, y el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, engendró un hijo, y a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó el nombre de Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enos. ¿Ven? Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Vivió Caín 70 años, y engendró a Mahalael. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalael 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Mahalael 75 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalael después que engendró a Jared 830 años, y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años, y murió. Vivió Jared 172 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años, y murió. Vivió Enoc 75 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó después Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Dice, vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, y engendró hijos e hijas.
Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió, el hombre más longevo, ¿no? Ya, ya. Y vivió Lamec 180 años y engendró a un hijo y lo llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra de Jehová, maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Bueno, acá en la 32 vemos que sabiendo Noé que 500 años engendró a Set, Cam y Jafet. Estos los que van a sobrevivir el diluvio, ¿verdad? Y a través de ellos otra vez va a haber la multiplicación a través de ellos. Amén, porque solamente se van a salvar ellos, sus respectivas esposas, Noé, ¿no? Entonces, sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. No solamente es algo narrativo, Dios que nos quiera mostrar en este pasaje bíblico. Sabemos que está lleno de puros nombres, que es el hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y llega hasta Noé, y hasta que nos dice Sem, Cam y Jafet. Amén. Cuando nosotros leemos la Biblia, debemos que profundizar, tenemos que analizarlo, tenemos que escudriñarlo, porque dice que es como una mina, ¿verdad? Que está lleno de riquezas para nosotros. Amén. Y debemos dedicarle tiempo en escudriñar la palabra de Dios. Amén. O, a ver, haciéndonos esa pregunta, a ver, tal vez alguien, no sé, del capítulo 5, alguien que haya sacado, no sé, alguna enseñanza, o algo que nos pueda edificar de la genealogía. Amén. Si nosotros lo leemos como algo narrativo, obviamente que como que no hay nada que aprender, ¿verdad? Como que no hay nada que aprender, pero si nosotros nos pasamos más tiempo en la Biblia y oramos, Dios nos va a mostrar algo, unas enseñanzas que nos va a edificar demasiado. Amén. También nosotros entonces debemos de seguir la profesión de Abel. Amén. Entonces vamos a nombrar, primeramente vamos a nombrar los nombres y vamos a dar los significados y luego los vamos a juntar y luego vamos a... ¿Y qué es lo que nos trata de enseñar este capítulo? Amén. El primero que nombra es Adán. Amén. Que nos nombra. No, para poder comprender más, nos vamos a la genealogía, donde está en números, no. Mejor aquí no vaya. Yo los que están teniendo apuntes tal vez, o los que están apuntando, puedan anotar y será de mucha ayuda. Ya. El primer nombre que encontramos es Adán. Sabemos que Adán significa hombre. Amén. Lo segundo que encontramos aquí es Set. Set, como lo hemos leído en lo anterior, está en el pasaje, en Génesis 4:25 dice que es sustituto. Amén. Entonces, Adán
es hombre, Set es sustituto. El otro nombre que nos dice que es Enos. Enos significa causa de mortalidad. ¿Qué nos causó la mortalidad? El pecado. Amén. Pero significa causa de mortalidad. Y luego viene Cainán. Cainán tiene el mismo significado que Caín. Caín significaba adquirir. Entonces vamos a poner Cainán, adquirir. ¿Ven? Luego viene Mahalael. Mahalael significa exalta a Dios. Exalta a Dios. Amén. Luego viene Jared. Jared. Amén. Jared. Jared significa descender. Amén. Luego viene Enoc. Enoc es enseñar. Amén. Luego viene Matusalén. Su muerte significa su muerte enviará. Amén. Luego viene Lamé, es prominente. Y por último, Noé significa reposo. Amén. Mira, vamos a juntar todo lo que hayamos anotado. Y esto diría así: hombre sustituto. ¿Quién es el hombre sustituto? Que murió desde la cruz. ¿Quién es? Jesús. A causa de la mortalidad del pecado, causa de mortalidad es el pecado, adquiere exaltación a Dios, que desciende a enseñar a través de su muerte un prominente reposo. Amén. Aquí nos está tratando de enseñar sobre la redención, que a pesar de muchos años que la Biblia recién estaba comenzando, aquellos tiempos, el hombre, pero Dios ya tenía una redención, Dios ya tenía un plan, un propósito para salvarnos. Amén. Que aquí ya Dios, cuando Dios le dice, ¿no?, que en el talón le herirá, pero tú le pisarás en la cabeza, desde aquel momento ya Dios le estaba diciendo que al diablo habrá alguien que le pueda vencer y quitar las llaves de las Hades. Amén. Y eso pasa cuando Jesús fue crucificado. Amén. El diablo pensaba que ya había obtenido la victoria porque había muerto el Hijo de Dios, pero dice que él descendió al Hades, quitó la llave de las puertas de los Hades y él se levantó al tercer día. Amén. Y él venció la muerte. Amén. Entonces, este pasaje bíblico, si nosotros lo escudriñamos a más profundidad y con tiempo, nos trata de enseñar sobre la redención. Amén. Que iba a venir alguien a sustituirnos, alguien a justificarnos. Amén. Porque el hombre en sí está lleno de tinieblas, nuestra vida está oscuro, nuestra vida como que no hay marcha atrás, que nosotros merecemos el infierno. ¿Amén? Porque nosotros, de aquel momento que pecaron, nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Amén? Entonces nosotros tenía que haber alguien que pudiera morir por nosotros y ser justificados, y así para alcanzar la vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué nos trata de enseñar? Ser agradecidos porque Dios ha mandado a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Amén.
nada más sea agradecido en todo tiempo, sea agradecido por todo lo que tienes, por la vida, por la familia, por el alimento, por el trabajo. Agradézcale en todo tiempo, agradézcale por la salvación, que la salvación es el regalo más hermoso que podemos tener, es la salvación. Amén. Entonces agradecemos eternamente al Padre por esta oportunidad de haber compartido la palabra de Dios. Yo sé que el tiempo es muy apremiante, pero agradecemos a todos mis hermanos que se han conectado. Agradecemos, sé que lo poco que hayamos compartido se ha sembrado en sus corazones, y también que sigan, no se queden ahí, sigan escudriñando más la palabra de Dios, sigan sumergiéndose en la presencia de Dios, así como Abel, que dedicó su tiempo a Dios y le dio de corazón, y no como Caín, que estamos leyendo en el versículo anterior, en el 4, que solamente le está dando lo que le sobra. Amén. Pero él en su corazón hizo anidar el enojo. La palabra de Dios dice, ¿no?, que no nos procuremos en enojarnos rápido, y que no se anide el enojo en nuestros corazones, porque una vez que se anide, estás abriendo una puerta al pecado. Amén. Y el pecado nos trae consecuencias. Amén. Así como el pecado le trajo consecuencias a Caín, que a causa de su enojo dejó entrar al pecado el odio, el rencor, el resentimiento, y mató a su hermano. Amén. Sabemos que Dios es grande y misericordia. Tal vez hoy hemos fallado, tal vez hoy, no sé, con nuestros hechos, con nuestras acciones, la hayamos fallado a Dios. Solamente tenemos que confesar, como dice Romanos 10:10, con el corazón se crea para la justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Amén. Dios, porque Dios, yo sé que como a Caín, yo sé que como a Adán te pregunta, ¿no? Les pregunta, ¿no?, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y le pregunta no es porque no sepa, sino es porque te da oportunidad, quiere ayudarte para que tú puedas confesar, y Él es fiel y justo para perdonar. Muchas bendiciones, queridos hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús, y sigan conectándose, sigan invitando, porque todos los días ya estamos comenzando otra vez con las transmisiones, y es muy edificativo para el pueblo de Dios. Muchas bendiciones, y daremos con una oración. Gracias maravillosas, te agradecemos en este día por tu inmenso, infinito amor, que tú siempre, Señor, nos cuidas, nos proteges, a pesar que te fallamos, te traicionamos, a pesar que tenemos odio y resentimiento en el corazón, Señor. Tú siempre, Señor, me libertas, tú siempre, Señor, me das oportunidades, Señor. Gracias por bendecirme, Señor. Gracias, Señor, por darme, Señor, fuerzas en momentos de mi debilidad, de mi angustia, de mi tribulación, Señor. Pude ver tu mano maravillosa y extraordinaria, Señor. Y jamás, Señor, se apartará de mi boca las alabanzas, y contaré, Señor, las maravillas que tú haces en mi vida. Gracias, maravilloso Dios. Te le pedimos en el nombre de Jesús. Bendiga a mis hermanos que están detrás de las cámaras, detrás de los celulares, Señor. Tú seas bendiciendo en su empresa, en su negocio, en el estudio, en todo lo que hagan, maravilloso Dios. Y encomendamos nuestras vidas en tus manos. ¿Y por qué? Porque tú eres el que venció la muerte. No hay nadie que se pueda hacer frente de ti. Tú eres el que está por encima de todo, el soberano, maravilloso Dios. Nos humillamos, postramos delante de ti. Gracias.